En este tercer video de la serie vamos a ver los ciberataques a las organizaciones. Ya comentamos varias cosas, pero veamos incluso en la industria financiera, que típicamente es de las más protegidas. Aún así tenemos eventos como el que sucedió hace año y medio. Esto lo estamos grabando en febrero del 2021. Y en 2019, a mitad del 2019, hubo un hackeo, una exfiltración de información bien importante en un banco que se llama Capital One en Estados Unidos y afectó a más de 100 millones de clientes. Sus registros fueron fugados con información confidencial. En un evento que sucedió desde el 2017, pero cuyas repercusiones todavía le han llegado a la empresa Equifax hasta el 2020-2021 y ha terminado de pagar aquí hasta 2019. Esto le había costado 700 millones de dólares, pero en reportes más recientes hablan de más de 1,000 millones de dólares que le ha costado el que hayan fugado los maleantes 143 millones de registros de americanos, más de la mitad de la población, nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social, que en Estados Unidos se ocupan muchísimo y que es un dato súper confidencial, direcciones de las personas, incluso números de las licencias de manejar. ¿Okay? Esta empresa Equifax maneja el historial financiero crediticio de millones y millones de americanos y canadienses. Ok. En el último video hablábamos de cuáles eran los vectores de ataque, por dónde entran los maleantes. Y hablábamos de que un vector de ataque muy común son los correos de phishing, es decir, correos que me van a engañar con alguna noticia que me dé miedo o que me dé emoción y quiera yo comprar en la oferta o quiera enterarme de algo que aparentemente es de mi contexto, como la minuta del club a donde voy y pues resulta que no era realmente del club. Alguien se enteró, me mandó un correo phishing y yo le di clic ingenuamente. Pero en el caso de las empresas y sobre todo de empresas que transaccionan por internet y hacia sus socios, como los bancos, por ejemplo, las aseguradoras, es muy común, o empieza a ser común, mejor dicho, que los maleantes entren a las redes de las empresas y empiecen a navegar por ahí y descubran aplicaciones críticas y empiecen a entender esas aplicaciones críticas. A veces incluso extorsionando personal o infiltrando gente del crimen organizado de ellos a las empresas, a las áreas de sistemas, para que entiendan los maleantes cómo están nuestras aplicaciones, porque por ahí se transaccionan y se mueven mucho dinero. Y entonces esto es parte también de la amenaza interna. O sea, crecientemente en el sector financiero en diferentes partes del mundo hay gente infiltrada que trabaja recurrentemente para el crimen organizado o que fue contactada por el crimen organizado y a veces forzada a cooperar. Y las vulnerabilidades, algunas ya las hemos comentado, pero en general las vulnerabilidades se basan en que aún las organizaciones tienen ciberseguridad incompleta y fragmentada. Esto es un mensaje fuerte para las empresas. Incompleta porque le hemos metido, por ejemplo, más dinero a la parte de tecnología, a la parte de redes, que a la parte de gente, prepararla, tener procedimientos o tener un tercero confiable que me ayuda a monitorear mi seguridad. Y incompleta también porque poco le hemos metido a la seguridad del desarrollo de software, a la seguridad en las bases de datos, a la seguridad de las transacciones. Y fragmentada porque tenemos de chile y de mole, como se dice en México, de chile de dulce y de manteca. O sea, tenemos variedad de tecnologías, fabricantes, proveedores o aliados que me ayudan. O sea, lo tenemos súper dividido, áreas internas que ven diferentes cosas y que a veces no se platican en esa medida, ¿no? Entonces, hay usuarios poco conscientes, mucho foco a las redes, poco foco a datos y aplicaciones, como ya habíamos comentado, foco a tecnología versus riesgos del negocio, ¿no? Esto es muy común en la gente de sistemas, no quiero agredir a nadie, yo he sido más de 40 años gente de sistemas, pero a veces compramos la tecnología por la tecnología y no pensando en
qué riesgos va a cubrir, hablando de tecnología de ciberseguridad. O sea, voy a comprar un firewall, voy a comprar un preventor de intrusos, una sonda de engaño, un filtrado de contenido, un antivirus, una herramienta para permitir solamente ciertas aplicaciones, lo que llaman whitelisting, y bloquear las otras, lo que llaman blacklisting. O sea, hay un montón de tecnologías para diferentes cosas. Ok, pero ¿cuál es el riesgo que quiero cubrir? A veces el cliente dice, bueno, se hace lo que se puede versus lo que el negocio requiere. Entonces, esto viene desde arriba también. Los ejecutivos normalmente dicen, bueno, te doy tanto. Híjole, perdón, no es el presupuesto, les pueden dar poco o mucho, es qué riesgos están atacando y a qué nivel con el presupuesto que están asignando. Y si no están haciendo lo que el negocio pide, entonces los altos ejecutivos no están siendo diligentes. Y ya en algunos países, y va a ir creciendo a diferentes países, pero en algunos países del primer mundo, sobre todo, ya hay una corresponsabilidad muy fuerte entre los altos ejecutivos, incluso el consejo de accionistas y el consejo consultivo de la empresa, de tener responsabilidades legales ante situaciones de ciberataques e impactos a la organización o a nuestros clientes. Y lo que también decíamos, estamos fragmentados porque compramos diferentes marcas, un firewall es de una marca, otro firewall es de otra marca, el antivirus o ahora algo que se llama EDRs, Endpoint Detection and Response, son de diferentes marcas, pero internamente hay diferentes áreas responsables y como muchas veces se compra a través de las áreas de compras, entonces se escoge al más barato, no necesariamente al que nos va a dar mejor servicio o al que ya nos conoce. No digo que se permita cualquier precio, pero ya algunas empresas están cuestionando esa forma de comprar ciberseguridad porque no está a favor de los riesgos. Tenemos que balancear. Sí, hay que presionar a los proveedores que nos den buen precio, pero también hay que ver los riesgos. O sea, un proveedor que no nos conoce, que dio mejor precio, pero que a lo mejor no tiene la experiencia, nos puede meter en problemas. ¿Ok? Entonces, el falta de gobernanza, a veces le llama, gobierno habla de governance, no tiene que ver con el gobierno de un país. ¿Ok? Bien. Esta lámina es importante porque nos explica cómo va a ser un ataque típico, un ciclo típico a partir de que llega un correo de phishing. Aquí tenemos a un usuario, digamos Cuco, y en el paso número 1 recibe un correo con un troyano, un caballo de Troya, un malware, que viene en el anexo que está en Word o en Excel o incluso un PDF, pero viene ya previamente infectado. Y si no tenemos aquí una tecnología actualizada, incluso podemos tener antivirus y muchos de estos van a pasar por abajo del radar del antivirus. El tema es que Cuco abre el correo, abre el anexo y su máquina se infecta. Y se llama troyano porque no me doy cuenta, es como el caballo de Troya. De ahí viene el nombre. El caballo de Troya entró a la ciudad de Troya, los aqueos estaban allá dentro, algunos guerreros escondidos, y ese es el concepto del caballo de Troya. O sea, yo lo dejé entrar a través de abrir un anexo infectado, se infecta mi máquina y no me doy cuenta. Lo que sí es que los maleantes sí se dan cuenta. Desde mi máquina se abre una conexión a su centro de comando y control, por eso se llama C2. Y esto puede ser tan sofisticado como ustedes imaginen, tipo Hollywood, o puede ser un hacker o dos, tres hackers en su casa, pero a lo mejor están en Ucrania, o están en China, o están en Sudamérica, o en Estados Unidos. O sea, esto puede estar en cualquier parte. Y la mayoría de las tecnologías que tienen las empresas como firewalls o detectores de intrusos muchas veces no son capaces de detectar esta comunicación hacia afuera porque surge aparentemente de un usuario y un equipo válidos en la organización. El tema es que a partir de ahí se nos contagian, o sea, se descargan más troyanos. No nos da tiempo de explicar, pero los troyanos ya son componentes, uno infecta, el otro sirve para descubrir usuarios, el otro sirve para moverse lateralmente, que es el siguiente paso que sucede aquí. Una vez que infectan un equipo,
tratan de ver si tiene información, si es relevante y se tratan de mover. Y es mucho más fácil infectar a los vecinos que infectar al primero. ¿Ok? Normalmente los ataques ya no necesitan phishing, ya se explotan los servicios que están expuestos, que es simplemente por prender una máquina hay una serie de servicios que están aquí de comunicación y por ahí tratan de engañar y empiezan a moverse. ¿Ok? Y esto, lo ideal es que lo ideal para el atacante es que la víctima no se entere de que está pasando todo esto. ¿Ok? Ejemplo rapidísimo. Estamos en febrero de 2021. En diciembre del 2020, hace 2 meses, se dio a conocer por parte de una de las empresas de mayor prestigio en ciberseguridad, FireEye, que el mismo FireEye, la red de FireEye, había sido víctima de ciberatacantes y que habían estado por bastante tiempo, algunas o varias semanas o incluso meses, haciendo movimientos laterales y haciendo cosas. No, el vector de ataque no era nuevo, no es nuevo, pero no era tan conocido. El vector de ataque no fue un phishing, sino fue un software válido para muchas empresas, o sea, que es un software para monitorear redes que se llama SolarWinds, la versión Orion. Entonces, en su versión Orion, pues muchos usuarios, se entiende que 18,000 empresas, organizaciones del mundo son clientes de Orion, de SolarWinds, y bajaron esa versión legal. El problema es que la versión estaba infectada. Ese tipo de ataque se llama ataque de cadena de suministro. Pero una vez que empiezan a infectar, el ciclo es muy similar. Empiezan a hacer recorridos laterales y a infectar más equipos y a exfiltrar información. ¿Ok? Y por último, lo que se trata de hacer es encontrar quién es el administrador, quién es un servidor administrador de dominio, por ejemplo, si fuera en Windows o es un Active Directory, por ejemplo, y de ahí pues ya tengo las joyas de la corona, ya tengo control de un montón de cosas. Eso se llama escalación de privilegios. Esta no es una explicación completa, o más bien no es una explicación detallada, pero sí es una explicación de el ciclo típico de ataque. ¿Ok? ¿Cuál es el impacto de esto? Pues me van a robar información, lo que se llama exfiltración, a lo mejor me provocan una indisponibilidad y generalmente si es ransomware me van a pedir dinero a cambio de que me desencripten mis servidores, ¿no? Ese es el ataque típico de ransomware del que hemos hablado sobre todo en el primer video de la serie, y a veces podían tener acceso privilegiado a sistemas críticos. Este ataque de SolarWinds se ha ido conociendo a través de estas varias semanas que varias agencias de gobierno en Estados Unidos fueron víctimas también de este ataque. Bien. En un reporte que también ha surgido durante la pandemia, este reporte es de mayo del 2020 de VMware, comentan que entrevistaron a 25 gerentes o responsables de seguridad de instituciones financieras y cómo veían los ataques. Entonces, había varios datos importantes, pero 2/3 partes prácticamente de los que entrevistaron reportaron que había un incremento de ataques en las transferencias de fondos, casi del 20%, 17% sobre el año anterior. No he visto si ya publicaron una actualización, pero muy probablemente este 17% se fue viendo afectado hacia arriba, o sea, el incremento ha sido mayor. ¿Qué es lo que hace? Bueno, algo parecido sucedió en México, algo parecido incluso al ataque de cadena de suministro hace casi 3 años, en donde el sistema de pagos electrónicos interbancarios que fue implementado por el Banco Central fue hackeado. No estoy diciendo que lo hayan hackeado en el Banco Central, sino que por lo menos desde 4 instituciones financieras, los atacantes fueron capaces de entender cómo estaba esa implementación. Es decir, el SPEI es un protocolo de intercambio de la información y cada banco tiene y cada institución que se conecta tiene como responsabilidad
programar lo necesario entre su sistema de transacciones y el sistema y protocolo SPAY para pasar a esas transacciones. Entonces, en México, varias casas de software hicieron esas piezas y la mayoría de las instituciones financieras la compraron a alguno de esos 6 proveedores que entiendo ha habido de módulos SPAY. Pero en varios casos, ni el proveedor de desarrollo de ese módulo hizo, y lo quiero decir fuerte, hizo la arquitectura, los controles, la programación, el cuidado de su red suficiente para que no entraran maleantes y alteraran o conocieran cómo alterar esto. Entonces, el punto es que en 4 instituciones los sistemas SPAY que usaban, o los módulos de conexión SPAY, para que sean más precisos, los módulos que usaban, los módulos programáticos para conectarse al SPAY de Banco de México, fueron vulnerados y eso provocó pérdidas millonarias a algunas de las instituciones. Incluso el Banco Central en México, Banjico, tuvo que ir a los medios, aquí está en uno de los canales de televisión más conocidos en México, dando explicaciones a los entrevistadores sobre que esto en México sí nunca se había visto. Ok, sí. En el mundo, claro que se ha visto. Ok. Y lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó en Cosmos Bank en la India, pocos meses después, fue todavía más avanzado técnicamente. El impacto era un triple ataque y en ese caso se iban a robar como $100 millones. Lograron detectarlo y solamente fueron $13.5 millones. Y el ataque fue triple. Por un lado, comprometieron no a los cajeros o ATMs, como se llaman, sino al módulo que concentra los cajeros. Eso está pasando en algunos lados, incluso en México lo hemos visto en cadenas de tiendas. El software que controla las transacciones con las cadenas, con las sucursales, se compromete y desde ahí mando transacciones fraudulentas al banco. Va a ser casi imposible que el banco detecte que eso es fraudulento porque el atacante conoce los protocolos, las formas de mandar las transacciones y compromete previamente ese módulo de software. También comprometieron a nivel mundial el sistema de intercambio entre bancos, se llama SWIFT, equivale al de México, al SPAY, pero esto es a nivel internacional. También generaron transacciones y lo que ya no viene aquí es que además provocaron un ataque volumétrico, con lo cual tumbaron la infraestructura para distraerlos. Entonces fue un ataque así como de película, semi exitoso, repito, porque de acuerdo a los investigadores que tuvieron oportunidad de revisar esto post-mortem, el ataque iba a ser por muchos más millones de dólares. Entonces, lo que está pasando es que en las empresas grandes empiezan a atacar las aplicaciones críticas porque las radiografían y pueden alterar el código y se dan cuenta ya que ven el impacto financiero. ¿Ok? Hemos dicho también que sobre todo en el sector financiero, pero también en algunas otras industrias, estamos durmiendo con el enemigo. Hay empleados nuestros infiltrados o que o que están siendo extorsionados por el crimen organizado y de acuerdo a una estadística de hace un par de años, más o menos sucede la mitad de los ataques así. En otra estadística hablan de la tercera parte, entonces digamos que está entre el 35 y 50% de los ataques que son logrados gracias a la intervención de alguien interno, lo cual pues hace mucho que pensar de cómo controlar este tipo. ¿Ok? En el siguiente video vamos a ver cómo vamos a evolucionar nuestra ciberseguridad. Vamos a ver un modelo que tenemos en Citum de ver la seguridad en 6 dimensiones o 6 factores de atención, 6 cosas a las que tenemos que atender y de una manera muy gráfica vamos a ir viendo cómo evolucionar eso. Porque a veces que las personas nos dicen, seguridad aplicativa, ya lo tengo resuelto. Y la verdad es que lo que tienen es adecuado, pero no suficiente. Es necesario, pero no suficiente y es, por lo tanto, parcial. Entonces aquí vamos a entender a nivel general lo que un
modelo más holístico, un enfoque más completo podría generar. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.